Muy buenas noches, amables amigos. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla en esta noche de hoy martes, cuando tenemos las 9 de la noche en punto, como lo había prometido. Vamos a tener un estudio de Biblia sobre lo que es el área de la demonología. La demonología es el estudio de los demonios de acuerdo a la teología católica, y lo vamos a hacer de mi libro Verdades de la Fe Católica. Yo lo he mostrado en muchas oportunidades. Verdades de la Fe Católica es un manual de teología de mi autoría con 20 temas, y de uno de esos temas, que es el de, vamos a mirar, a ver, les voy a mostrar donde dice el diablo y los demonios. Este tema, que es el diablo y los demonios, vamos a sacar solamente una parte, un párrafo nomás. Vamos a estudiar 9 citas bíblicas. Esto lo hago porque mi libro ya está en Estados Unidos. 10 libros, casi ya todos están comprometidos. Tiene un precio de $25 nomás. Eso es una cosa, pues, muy poco para el contenido que tiene. Y entonces etiqueté a las personas, a las cuales ya hay 3 que ya están fijas, y a las otras personas que también me dijeron que querían obtener el libro, pues les he mandado las indicaciones. Entonces voy a hacer una parte para que vean también, y no solamente ellos, sino todos mis amigos y foristas, parte del material que yo tengo, que he consignado. Esto es un estudio personal de casi 30 años. Lo mejor que yo he ido estudiando lo he ido consignando acá. Y sobre todo, lo que más me gusta es que está basado en la palabra de Dios. Tiene como principal fundamento las Sagradas Escrituras. De los 20 temas que tiene en total 920 citas bíblicas revisadas. Prácticamente solamente este párrafo que vamos a ver tiene más de 10 citas bíblicas, de las cuales vamos a estudiar solamente 9. Vamos a hacer lo que se llama teología bíblica sistemática, o sea, citas bíblicas con una concordancia de acuerdo al mismo tema que vamos mirando, para así darle la mayor interpretación del texto. Entonces es importante que las personas que siempre me siguen, bendiciones para todos, como siempre, un saludo muy especial. Si quieren también hacer este estudio con la Biblia, si tienen ahí a mano las Sagradas Escrituras, yo en esta ocasión, como siempre, utilizo diferentes Biblias, tanto católicas como evangélicas. La vez pasada, la última vez que hice un estudio de Biblia el día domingo, lo hice con la Biblia de Jerusalén, la nueva Biblia de Jerusalén. Esta ocasión voy a utilizar esta Biblia, es la Biblia de estudio Thompson, es una Biblia de la Reina Valera del año de 1960. Ustedes pueden mirar el grosor. Es una Biblia muy importante, tiene muchas referencias bíblicas de cada punto. Cuando uno estudia el tema sobre la demonología, es importante ver de que siempre el demonio es atrayente. Siempre lo que es el mal causa en el hombre cierta intriga, sobre todo porque el demonio es un personaje que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y por eso decía un poeta francés del siglo XIX, Charles Pierre Baudelaire, decía que la mayor astucia del diablo es la de hacernos creer que no existe. Eso es lo que quiere el demonio, de tratar de pasar desapercibido, tratar de pasar incógnito, para que así ser más atrayente. Porque si el demonio se mostrara tal cual como es, un ser maligno, perverso, un ángel de oscuridad, un ángel de tinieblas, pues muchos de nosotros, si lo pudiéramos ver en persona, pues creo que saldríamos corriendo, ¿no? Por su misma, fealdad de su naturaleza corrompida, que fueron hechos para Dios, para la gloria. El diablo y los demonios fueron hechos para la adoración de Dios, para contemplar el rostro de Dios, para hacer el ejército, las huestes celestiales. Y una tercera parte de ellos cayó por su propia desobediencia, por su orgullo, por su soberbia y por desobedecer a los mandatos divinos. Entonces vamos a ver en esta ocasión lo que nos dice la Biblia. Primero que todo vamos a mirar en el libro del Apocalipsis, o en el libro de Revelación, el último libro de la Biblia, en el capítulo 12.
Vamos a mirar a ver cuando fueron expulsados los demonios del cielo, de estar en la gloria de Dios, mirar a Dios tal cual es, cara a cara, mirar su magnificencia, lo que se llama teológicamente la visión beatífica, ver la belleza, la hermosura de Dios, el resplandor de Dios que cubría todo el cielo, pero por su propia desobediencia fueron expulsados del cielo, nunca más van a poder volver a entrar. El pecado del demonio con una tercera parte de los ángeles caídos es eterno, es una enemistad eterna que haya entre Dios y el diablo, entre lo que es el bien y el mal, entre lo que es la luz y la oscuridad. Vamos entonces al capítulo 12 del libro del Apocalipsis, especialmente en el versículo, solamente vamos a hacer énfasis en el versículo 9, que tiene mucha información, y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, así se le identifica como un gran dragón, que es la antigua serpiente, o sea, hay dos cualidades, dragón, ya en tiempo del Apocalipsis, pero inicialmente fue una serpiente, dando a entender la forma como se apareció a Adán y Eva, pero ya en el transcurso, lo que es la historia de la salvación, ya para el momento en que Juan ve la visión en la isla de Patmos, ya es un gran dragón, o sea, ha crecido, pero ha crecido en qué? Ha crecido en maldad, ha crecido en soberbia, ha crecido en daño y ha crecido sobre todo por el odio que le tiene al ser humano. Decía San Antonio de Padua, uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica, que si el demonio pudiera y tuviera permiso de Dios, nos mataría de una sola dentellada, si no nos protegiera la divina providencia. Entonces dice en la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 12, solamente en el verso 9, dice, y fue lanzado el gran dragón, la antigua serpiente, que se llama, antigua serpiente de diablo tiene dos nombres, un nombre en griego, que es diablo, y otro en hebreo, que es Satanás. Diablo viene del término diabolos, y Satanás del hebreo satán, que quiere decir el adversario, el enemigo, el contradictor, el opositor, el calumniador. Y dice también, no solamente él, el diablo y Satanás, que dice una cualidad, el cual engaña al mundo entero. Esa es la cualidad del demonio, ser el padre de la mentira, como le dice Juan 8:44, el engaño, el error, la oposición de Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es verdad, es la verdad plena, absoluta. Dios es la esencia misma de lo que es el bien, en su misma naturaleza divina, y el demonio, aunque es una criatura, pero es todo la antítesis, es el antagonismo de lo que es todo lo referente al bien. Y nos sigue diciendo que engaña a todo el mundo y fue arrojado a la tierra, del cielo fue arrojado a la tierra, fue precipitado como un gran relámpago y también sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, la palabra de Dios nos dice que no solamente Satanás, la antigua serpiente, diablo como se conocía, sino también una de los ángeles que estaban también en el cielo, porque era el ángel príncipe, el ángel Luzbel, o sea, la luz bella, el principal, el portador de la luz, el lucero, también una tercera parte de estos ángeles pecaron. Ahora, hay dos referencias en la carta del apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, donde nos dice, nos describe también en este momento en qué parte de lo que es el mundo permanecen, porque son seres espirituales invisibles, no los podemos ver, pero sí podemos sentir la influencia maligna que ejerce no solamente en nosotros cuando nos dejamos tentar por el mal, sino también por nuestra propia inclinación y también por la misma influencia que ejerce en el mundo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos entonces a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 2, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos entonces a buscar en la palabra de Dios, capítulo 2, verso 2, y vamos entonces a mirar lo que nos dice el apóstol a los gentiles. Dice, en los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo las corrientes de este mundo. Vamos a ver la indicación que da Pablo, ¿ve? Conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿ve? El espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. O sea que el apóstol Pablo dice que hay cristianos que se dejan inducir conforme al espíritu del príncipe. Nos dice bien porque es un príncipe, pero es un príncipe caído, es un príncipe del mal, príncipe de las tinieblas,
príncipe del infierno, dice de las potestades del aire, o sea que actúan en el aire como son seres, no los podemos ver, pero es como un enjambre de abejas, como todo, pulúan como las moscas en medio de los seres humanos buscando a ver dónde pueden meter su ponzoña, dónde nos pueden hacer caer. Dice, el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. O sea, el demonio actúa en el aire, es el príncipe del aire y actúa en las personas que por su misma inclinación y por el mismo libre albedrío hacen o le dan una puerta abierta para que el demonio pueda entrar. Por eso describe de una manera muy concreta este apóstol de los gentiles diciendo que opera, o sea, que ejerce su influencia, que tiene su misión o que tiene su morada, espiritualmente hablando, ¿en qué? En los hijos de la desobediencia. Ese es un pasaje que podemos resaltar lo que dice aquí, príncipe de las potestades del aire. Y la otra cita bíblica que va muy afín a esta, para saber mirar, después de que fueron arrojados del cielo, están en la tierra, donde ejercen también, por así decirlo, en qué parte están ellos, es también la carta a los Efesios, otra vez a los Efesios, ya en el capítulo 6, solamente en el verso 12 es también complementaria, es casi la misma idea, que son las armaduras para, el mismo apóstol termina diciendo las armaduras para combatir al mal, pero vamos a ver solamente énfasis en el verso 12, dice, porque no tenemos, está hablando otra vez Pablo, mire con la sabiduría con que habla Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, la lucha no es con ejércitos enemigos, no es con seres humanos, ¿no? Sino contra principados, otra vez lo mismo, contra principados, o sea, con seres más superiores a los seres humanos, porque los ángeles y los demonios son seres espirituales, más inteligentes, más fuertes y más poderosos que los seres humanos. Y aquí lo está describiendo el apóstol Pablo en Efesios 6, en el verso 12. Principados contra potestades, contra los gobernadores, ¿de qué? De las tinieblas de este siglo. Del siglo, en el sentido del mundo, en la historia de la humanidad, ejercen su influencia de tinieblas y contra huestes, o sea, huestes son ejércitos espirituales de maldad de las regiones celestes, otra vez. Huestes espirituales ejercen un imperio del mal, un imperio de tinieblas y que son principados, gobernadores de lo que es todo el mal, porque son seres completamente perversos. En los demonios no hay nada de compasión. En los demonios no hay nada de misericordia, odian eternamente a Dios, odian eternamente a los seres humanos y tratan de hacer todo lo posible por buscar la perdición de nuestras almas. Por eso es tan importante esto, porque es un estudio de teología a un nivel alto de espiritualidad teológica para que hagamos estas citas bíblicas, porque es un combate, vuelve a decir Pablo, no contra otro ser humano, como si fueran dos boxeadores o dos luchadores, que el uno noquea al otro o le da una llave y con eso lo elimina. No, son espíritus poderosos, fuertes, ejercen su influencia en todo el mundo, ejercen su influencia de tinieblas, ¿ven? Y son completamente malos y son completamente perversos. Ahora, en este pasaje que dice que habitan en las regiones celestes, bueno, aquí voy a decir algo que puede sonar para algunos un poco irrisorio, pero es algo que en teología se llama especulativa, o sea, es algo que se especula, no se puede afirmar, no es algo, por así decirlo, que podemos afirmar con la palabra de Dios, por ejemplo, la Trinidad, que está completamente desmenuzada, la naturaleza divina de Jesucristo, la encarnación, el cielo, el infierno, pero muchos teólogos y muchos biblistas dicen que con base a estos dos textos, donde dice que los espíritus actúan en el cielo, en la atmósfera, algunos lo relacionan con lo que es el fenómeno de ovni, de la ufología, porque lo que son los platillos voladores, lo que a veces la gente ha alcanzado a percibir y luces a veces, se ha podido mostrar que muchos de las grandes episodios de la humanidad, con desgracias como fue antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, inclusive hay imágenes que se ven como unas luces, lo que fue también en el momento en que se fue lo de las Torres Gemelas en el año, no me acuerdo, creo que fue el año 2001 o algo así, lo de los aviones kamikazes en las Torres Gemelas en Nueva York. Entonces siempre
se ha relacionado, aunque eso es especulativo, todo lo que tiene que ver con la ufología, con el avistamiento de objetos voladores no identificados, parece ser que podría tener alguna relación con lo que son estos demonios, porque son de diferentes categorías. En las huestes celestiales cayeron una tercera parte de todo lo que son ángeles, arcángeles, dominaciones, principados, dominios, serafines y querubines. O sea, hay demonios más poderosos que los otros. Unos son mucho más fuertes, tienen mayor rango y tienen mayor capacidad de maldad. Y el principal de todos sabemos, como lo dijo el apóstol Juan, por revelación divina en Apocalipsis 12:9, se llama Diablo y Satanás, que lo identifica como el enemigo de Dios, enemigo eterno. Ya mirando bien con estas tres citas bíblicas, primero cuando fueron arrojados, después en las dos cartas de Pablo a los Efesios, de que ejercen su influencia en el aire y en las regiones celestiales, ejercen poder de tinieblas y poder de maldad. Ahí también la Biblia nos dice que todo el mundo, por así decirlo, el mundo materialmente hablando, está en poder del maligno, ejerce su influencia en los seres humanos, y eso lo vemos a través de toda la historia de la humanidad, las diferentes, todas las injusticias sociales que han habido, que viene no de Dios, sino que viene del hombre, pero también hay una influencia maligna. Hay una influencia maligna en personajes de la historia, no lo podemos negar, como fue Nerón. Toda la maldad de Nerón, de Atila, que se hacía llamar el azote de Dios, y más recientemente en la historia moderna, lo que fue Hitler con todo lo que fue el nazismo, los más de 10 millones de judíos que fueron sacrificados en los campos de exterminio, Stalin también, en todo lo que fue el imperio de la Unión Soviética, Mao Zedong también en la China. Todo eso vemos ahora, por ejemplo, todo lo que se está viendo en Venezuela con este presidente Maduro, se ve que es una influencia maligna, todo el mal que ha causado, y por así decirlo, el demonio tiene cierta protección sobre estas personas, que a veces hace imposible y pareciera que el mal es más fuerte que el bien. A eso se refiere, porque el mal tiene influencia, y eso es uno de los grandes misterios que uno ve en la Biblia. ¿Por qué Dios permite esto? Es un misterio que no lo podemos nosotros descifrar. Ningún teólogo y ningún biblista tiene la capacidad. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite que, como dice acá, que el demonio ejerza poder? Poder de tinieblas, poder de maldad, poder de pecado, poder de hacernos caer en el mal. La debilidad que a veces nosotros los seres humanos tenemos ante lo que es perseverar en la virtud, perseverar en el bien. ¿Ve? Y lo dice muy claro también otra vez el apóstol Juan en una de sus cartas, en la primera carta de Juan, en el capítulo, primera de Juan, capítulo 5, vamos a ver lo que nos dice en el verso 19 sobre lo que es el mundo y su influencia maligna. Entonces esta sería la cuarta cita bíblica, si la quieren ir apuntando. De todas maneras, este video, como siempre, queda en mi muro. Las personas pueden comentarlo abiertamente y después lo comparto a varios foros, principalmente al de... el de mi persona, que es Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos, que también es de todos ustedes, y a otros foros también. Entonces vamos entonces a la cuarta cita bíblica, la carta epístola de Juan, primera carta en el capítulo 5, solamente haciendo énfasis en el verso 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, bajo el maligno, bajo el diablo, bajo el demonio. ¿Por qué? Porque ejerce influencia en los seres humanos desde el principio de la creación, que hizo caer a Adán y Eva, y después del primer asesinato que se cometió por envidia, por los celos que sentía Caín ante su hermano Abel. Y el mismo no es tan ajeno a esto, porque el mismo demonio, cuando Jesucristo se le aparece, este ser maligno, después de 40 días de ayuno y oración, la tentación tal vez la más perversa y la más atrevida de este espíritu del mal es cuando le dijo a Jesucristo que si se postrara para orarlo, le daría todos los reinos de este mundo. Reinos, como decíamos, porque el hombre mismo ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Así decía también, está en la Biblia, y también lo decía un filósofo, decía: el hombre es el lobo para el hombre. Entonces, después de ver en primera de Juan también, capítulo 5, verso 19, resaltamos lo que dice aquí, que el mundo entero está bajo el poder del maligno, ¿no? Su poder es poder de tinieblas,
como decíamos anteriormente, y lo ejerce en el mundo, no porque lo haya creado, porque toda la creación viene de Dios, sino porque está lleno de pecado y pecadores. Y eso se debe a la armonía que había inicialmente en lo que fue el jardín del Edén, un jardín frondoso. La palabra Edén quiere decir un jardín frondoso, un parque florido, un jardín de delicias. Ese era el lugar donde Dios había puesto al primer hombre, a la primera mujer, en un estado de perfección, en un estado de santidad, en un estado de inmácula, o sea, no tenían mancha ni pecado. Cuando el demonio influye en Eva y hace caer a Eva y después a Adán, viene ese rompimiento de esa primera alianza, ¿ve? Entonces, por eso es que fueron expulsados y por eso es que el mundo entero también, la misma creación es contraria al ser humano. Por eso es que se presentan ese desequilibrio que se vivió en ese momento en la historia de la salvación. Por eso es que se presentan los terremotos, los huracanes, los tsunamis. La parte son fenómenos naturales de esa misma desequilibrio que se formó, y parte también son provocados por la acción destructiva del ser humano, y sobre todo en estos últimos tiempos, ¿ve? Con todo lo que es el cambio climático, el efecto invernadero, todo lo que es la polución, la contaminación ambiental y muchas cosas más. Entonces vemos que el demonio ejerce su poder en el mundo, como decíamos, poder de tinieblas, poder maligno, y actúa tanto en el pecado como en los hombres pecadores. Como decíamos, hay hijos de Dios e hijos del diablo. Cada uno tiene ese libre albedrío. Son dos mandos, dos rivalidades eternas, ¿ve? Por el alma de cada uno de nosotros. En un lado está Jesucristo, que pagó a precio de sangre, ¿no? El fruto del pecado, que fue la muerte, y por el otro lado el demonio, que trata siempre de hacernos caer y de buscar siempre que nos alejemos de la amistad de Dios, de su cercanía, de las cosas del bien, de las virtudes, como pueden ser la fe, la caridad, la esperanza, el amor a Dios, el amor al prójimo. Veamos también en el mismo libro del Génesis un antropomorfismo que aparece, o sea, cuando el autor sagrado coloca en sus propias palabras cualidades de Dios de una manera humana. Eso se llama antropomorfismo bíblico, si quieren anotar también esos términos teológicos. Vamos entonces al libro del Génesis. En los mismos, casi después de los primeros personajes que aparecen en la historia de la salvación, que fue en tiempos de Noé, lo que nos dice Génesis capítulo 6, versos 5, 11 y 12. Entonces 6, en el versículo 5, dice la palabra de Dios: y vio Jehová, acordémonos que aparece el término Jehová, perdón un momentico, aparece el término Jehová porque esta es una Biblia evangélica, pero igual puede decir Yahvé o Adonai. Pero dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. O sea, la maldad de los seres humanos había cubierto toda la tierra, lo da a entender acá, y que todo designio de los pensamientos del corazón, porque todo sale del corazón. En el corazón humano sale lo que es lo bueno y lo malo, así lo identifica la Biblia, así lo identificaba el judío. Del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, lo que Dios vio tristeza ver de que pasaba unas generaciones después de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, después de los hijos que tuvieron, de los descendientes, en este caso los descendientes tanto de Caín como Abel, que habían poblado la tierra. Es tal la magnitud del mal que ya desde estos tiempos, vuelve a repetir otra vez, el autor sagrado dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, o sea, del corazón salen los pensamientos, y de los pensamientos sale la acción. Esa es la forma teológicamente moral, en lo que es la moralidad. Del corazón sale lo bueno y lo malo, llega a la mente, de la razón que tiene y el libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros, y de ahí viene la acción. En este caso es una acción del mal, y dice del corazón de ellos era continuamente solamente para hacer el mal. Y si vamos a ver un poco más adelante, en los versos 11 y 12
dice también, y se corrompió la tierra delante de Dios, o sea, era tal la corrupción, la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. O sea, estaba la tierra llena de corrupción, estaba la tierra llena de violencia, estaba la tierra llena de maldad. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda la carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. O sea, para los tiempos de Noé solamente había un pequeño grupo de justos que era Noé, su esposa y sus 3 hijos. Por eso es la historia, lo que fue el diluvio universal. Aquí mismo nos lo dice, ¿ve? Siempre esa misma inclinación del hombre a través de todos los tiempos. Todos los pecados que nosotros vemos tanto en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel, como lo que fue el Nuevo Testamento, los inicios del cristianismo, a lo que ha sido la historia de lo que es la Iglesia Católica durante 21 siglos, vemos que es igual. Porque muchas veces se critica a la Iglesia Católica por los actos de violencia que han cometido algunos católicos, de injusticias sociales, de escándalos sexuales, de corrupción y todo, pero es lo mismo que usted puede ver tanto en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, como lo puede ver en las primeras comunidades cristianas, de las cartas que escribió Pablo a los corintios, a los romanos, porque no escribía a paganos, Pablo escribía a cristianos, y después en el transcurso de la historia. Hay otra cita bíblica que también podemos tomar como referencia, donde nos dice que el mundo está lleno de pecado y pecadores, como lo veíamos en el libro del Génesis, pero esta vez vamos a uno de los libros sapienciales, que es el libro del Eclesiastés, en el capítulo 4, verso del 1 al 3. Entonces vamos a lo que son los libros sapienciales, el libro del Eclesiastés, que aparece también en las Biblias evangélicas. Vamos entonces a buscarlo. Aquí está el libro de Eclesiastés, uno de los 7 libros sapienciales, en el capítulo 4, verso del 1 al 3. Dice, me volví otra vez, el autor sagrado está hablando como Dios, es el autor principal, como Dios está mirando, ¿ven? Como si fuera un padre mirando todo el panorama de la tierra de sus hijos, como los hijos que somos nosotros le damos la espalda a Dios. ¿Ve? Y eso debe dolerle mucho en el corazón de Dios, porque dice, y me volví y vi todas las violencias que hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza está en las manos de sus opresores, y para ellos no había un consolador. Y alabé yo a los finados, a los que han muerto, los que murieron más que los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no había sido aún, que no ha visto las malas obras que hay debajo del sol y lo que se hace. Entonces vemos bien otra vez, ya en el libro del Eclesiastés, pasado muchos siglos, lo mismo, la misma maldad, la misma corrupción, la misma opresión que siempre ha habido, siempre del fuerte con el débil, del rico con el pobre, del poderoso con los humildes, de los grandes gobernantes, la corrupción que han habido a través de toda la historia, sobre todo en América Latina, países completamente llenos de corrupción, ¿ve? Todos, no se escapa ninguno, ni Brasil, ni Colombia, ni Venezuela, ni países centroamericanos, toda la misma corrupción, la misma violencia, las mismas injusticias sociales, hasta tal punto que decía Dios que es preferible los que habían muerto a los que tenían que padecer, y ver toda esa clase de maldad que se cometía en ese entonces. Y eso que estamos hablando de lo que es la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, donde Dios es el personaje principal, Dios Padre, y se le ve como el Padre, ¿ve? Que cuida al pueblo de Israel como si fuera su hijo, como si fuera la niña de sus ojos. Hay diferentes analogías en relación tanto al pueblo de Israel con el amor que siempre le tenía a Dios, y todas las alianzas que Dios trató de hacer, y todas las veces que los mismos judíos una y otra vez le dan la espalda. Entonces, que quede claro que el pecado que se ejerce y los pecadores en el mundo, tiene cierta influencia el demonio que está en el aire, que habita con sus huestes espirituales de maldad, ejerciendo ese poder dañino sobre los seres humanos a través de toda la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y también en la actualidad. Y también, si vamos a ir finalizando, otra vez en la epístola del apóstol Juan, dice que el mundo viene de Dios, todo lo que es bueno viene de Dios, pero lo que es el mundo como tal, no porque lo haya creado, sino
la relación o la forma como el hombre ha pasado, ha dejado su huella aquí en la historia, ¿ve? Es del demonio. Por ejemplo, me acuerdo, si vamos a mirar lo que es la historia universal en tiempos de Atila, ese gran jefe de los hunos que dice que tenía, se calcula que tenía casi 1 millón de hunos que azotaban toda Europa, era tal su influencia maligna, saqueando, robando, esclavizando, destruyendo todo, que decía que donde el caballo de Atila colocaba la pezuña no volvía a crecer tierra porque todo era destrucción, todo era malo, todo a su paso era como una plaga que solamente dejaba destrucción, muerte, huérfanos, viudas, esclavitud, robo, pillaje, saqueo. Y eso es un solamente ejemplo. Podemos mirar mucho más. La gente que le gusta la historia universal puede darse cuenta que eso ha habido a través de toda la historia. Vamos entonces mirando para que quede claro lo que dice la Biblia, lo que es Dios y lo que es el diablo y su influencia maligna en el mundo. Otra vez, en la primera carta de Juan, vamos a ver ya para finalizar, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso del 15 al 17, las dos últimas citas bíblicas son de esta misma epístola de Juan. La primera es de primera de Juan, capítulo 2, verso del 15 al 17, dice así, ¿ve? Otra vez, otra recomendación que está haciendo Juan, el último de los apóstoles, ya hacia finales del siglo I. Veamos bien la situación, ya no del Antiguo Testamento, sino de la situación de los cristianos, no del pueblo de Israel, ni en la época de Noé, ni en la época en que se escribió el libro de Eclesiastés, que ya sabemos que fue para la época del reinado de Salomón, sino ya lo que es el inicio de lo que fue el cristianismo a finales del siglo I. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, aquí lo mismo nos dice, no es necesario tampoco irnos para Marte, no es necesario tampoco como el avestruz que esconde su cabeza en la tierra. Lo que da a entender es que aquí el mundo, a lo que se refiere el apóstol Juan, es la misma forma como el hombre ejerce en el mundo su influencia, sus dones, la inteligencia mismo, el libre albedrío, la forma como el hombre, siendo el rey de la creación, siempre, en la gran mayoría de los casos, todo es para perjuicio de los demás. Como decíamos, la misma corrupción, opresión, maldad, guerras, ¿ve? Y todo lo demás, que hay tanto en toda la historia de la humanidad, en todas las civilizaciones, en todos los continentes. Y a eso invitaba Juan a los primeros cristianos, no apartarse del mundo como tal, sino a las mismas influencias pecaminosas, a lo que se vivía en aquel entonces, que es lo mismo que se veía acá, orgías, borracheras, corrupciones, ¿no? Maldad, opresión, ¿ve? De desigualdades sociales, egoísmos, amor al dinero, como el joven rico que se le acerca a Jesús, tenía las mejores intenciones, pero amaba tanto el dinero, amaba tanto las cosas del mundo, tanto las cosas materiales, que no fue capaz de despojarse por mirar lo que era la salvación y mirar lo que era Jesucristo, ese diamante preciosísimo de lo que era Dios hecho carne, el seguir a Jesucristo, seguir las huellas de Jesucristo. Pero este joven, como muchos otros, le dieron la espalda y a través de toda la historia ha pasado lo mismo. Pero aquí hay algo interesante, porque no todo puede ser pesimismo, porque aunque este estudio está basado sobre la influencia del demonio, como lo decíamos inicialmente, cuando fue arrojado del cielo, como vemos en la carta a los Efesios, que está en el aire, con sus huestes celestiales, ejerce un poder de tinieblas, ejerce maldad en el mundo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con la inclinación del hombre siempre a lo pecaminoso, pero también hay esperanza, porque la salvación y la última palabra la tiene Jesucristo, porque Jesucristo ha venido al mundo para deshacer la obra del diablo, y eso está profetizado desde Génesis 3:15, cuando el mismo Dios le dice a la serpiente, que sabemos ya, como en Apocalipsis 12:9, que es ya ese gran dragón, pondré enemistades entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, refiriéndose a María,
entre tu linaje, porque veíamos que el demonio tiene hijos de maldad, hijos de perdición, y su linaje, que es el unigénito del Padre encarnado de María, y cómo el demonio tratará de morder el calcañar de Jesucristo, de hacerlo caer, porque el talón es el punto de apoyo en el ser humano, que fue lo que hizo en la cruz, pero se le volteó la torta, porque con la muerte de la cruz hay redención, el triunfo de Jesucristo. Y la gloria de Jesucristo no es en la cruz, sino en la tumba vacía el primer día de la semana. ¿Ve? Y por eso es que él dice también, proféticamente hablando, que el mismo Jesucristo le aplastará la cabeza a la serpiente. El triunfo definitivo es de Jesucristo. El mismo demonio está vencido, pero sigue, misteriosamente hablando, sigue ejerciendo un poder, porque sabe que al final de los tiempos va a ser completamente derrotado, va a ser arrojado al horno de fuego, al estanque de fuego, y va a ser completamente atado y no podrá salir nunca más de allá. ¿Por qué? Por su odio que tiene, por ser un ángel completamente perverso, por ser un ángel que le dio la espalda a Dios, por su propia envidia, por su propia soberbia y por ese igualar a Dios. Entonces, por eso, la cita bíblica más importante con el cual vamos a finalizar este estudio de demonología, que me parece que ha sido interesante, que ha sido de una manera sistemática. Una cita bíblica nos lleva a la otra y vamos complementando como un gran rompecabezas. Eso es lo bonito de la palabra de Dios. Eso es lo bonito de cuando uno estudia la Biblia, las riquezas espirituales que puede encontrar para su vida personal. Entonces vamos también en la primera carta del apóstol Juan, pero ya en el capítulo 5, solamente haciendo énfasis en los versos del 18 al 20, ya para finalizar, donde él tiene como título el conocimiento de la vida eterna. Dice el apóstol evangelista Juan, que es llamado como el teólogo: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, mire a ver qué va a ser la diferencia. Veíamos cómo en Efesios hablaba también de los hijos del mal, aquí también hay hijos de Dios, no practican el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. O sea, el que es engendrado espiritualmente por Dios, el que trata de seguir los caminos de Dios, el que trata de perseverar en el bien, el demonio no lo toca. Porque decía San Agustín de Hipona que el demonio es como un perro rabioso, un perro con rabia, haga de cuenta un pitbull o un mastín o cualquiera de estos perros de pelea, un perro encadenado, pero que solo muerde a aquel que se le acerca demasiado. Esa es una reflexión teológica muy bonita, que aquí mismo lo dice la palabra de Dios. ¿Ve? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí está haciendo la diferencia entre los que son hijos de Dios, los que tienen su mirada en lo que es la Jerusalén celestial, no en ese paraíso terrenal, como es el gran anhelo de los judíos hasta nuestros días, en su materialismo. Por eso es que el pueblo de Israel, a través de la historia, han sido los reyes en todo lo que tiene que ver con las bancas, con todo lo que tiene que ver con la usura, con los intereses, con lo que es las bolsas de valores, las grandes empresas. Todo está en poder de judíos. Tienen una habilidad para los negocios. También en la época de Jesucristo lo veíamos. Por eso el joven rico había amasado tanta fortuna que no se quiso despegar de ella. Aquí mismo está hablando de lo que es las riquezas materiales con lo que son las riquezas espirituales. Las riquezas espirituales, los hijos de Dios, y las riquezas materiales, los que son del maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios, aquí viene también este personaje principal, importantísimo en la historia de la humanidad, ha venido. Y ha venido en carne, sabemos que es Jesucristo, el Hijo de Dios, y nos ha dado entendimiento por medio del Espíritu Santo, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Por eso es que él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6. Ego en mí, yo soy, ego sum, vía, veritas, evita. Yo soy el camino, vía, la verdad, veritas, y la vida, que es vita. Por eso decía Agustín de Hipona: Jesucristo es el camino que nos lleva, el camino seguro que nos lleva a la vida eterna. Repito otra vez: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. O sea, en la unión del Padre con los seres humanos, ¿por medio de quién? Por el único mediador,
por el único intercesor que así mismo lo reconoce la Iglesia Católica, aquí mismo lo dice la palabra de Dios, que es quien entre el Padre y el ser humano, solo Jesucristo. Esto es palabra de Dios, esto es revelación divina, esto es teología bíblica y esto es doctrina oficial de la Iglesia Católica, que nosotros reconocemos que el verdadero es su Hijo Jesucristo, ese es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, el que está con Jesucristo, el maligno no lo toca, no puede ejercer su poder. De ahí la vida tan hermosa de muchos santos, hombres y mujeres que siguieron ese camino en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todos los tiempos del cristianismo. La acción también santificadora del Espíritu Santo con hombres y mujeres que llevaron una vida virtuosa, muchos de los cuales pagaron con precio de sangre, martirio, por ese amor a Jesucristo y por haberle dado la espalda al mal, al demonio y a este mundo, a las cosas que a veces nos apegan porque miramos para abajo y no miramos para arriba. Anhelamos cosas terrenales, que es el dinero, los placeres, la fama, todas las distracciones que muchas veces nos pueden apartar del único y verdadero camino, que como lo dice la palabra de Dios, es Jesucristo, la vida eterna, no hay otra más. Hay dos caminos, dos senderos. Bien, entonces, amables amigos, foristas en general, gracias. Espero que este estudio de demología, conociendo un poco más acerca de la palabra de Dios, lo que es el demonio, ¿ve? Cómo ejerce su poder, su influencia en el mundo y el gran antídoto, por así decirlo, que tenemos, porque la cita bíblica más importante de todas es la de 1 Juan 5, 18 al 20, Jesucristo, el Hijo de Dios, que por su muerte en la cruz venció al demonio y venció el poder que tenía, ¿no? Porque el fruto del pecado es la muerte, pero ya no es una muerte terrenal, sino que con la muerte de Jesucristo es muerte para vida eterna. Por eso es que Jesucristo también tiene las llaves del Hades, que nos pueden conducir ya a ese reino por el cual anhelamos, un reino de justicia, un reino de verdad, un reino de luz, un reino de felicidad y un reino donde vamos a estar con el Padre, con Jesucristo, con los ángeles, con toda esa nube de testigos que nos dice Apocalipsis capítulo 12, todos los santos justos del Antiguo Testamento, todos los apóstoles, todos los primeros mártires, como el diácono Esteban, como Juan el Bautista, ¿ve? Y como todos los apóstoles que murieron martirizados, y después los cristianos que fueron perseguidos durante el Imperio Romano, que fueron devorados por los leones en el circo máximo, y ahí en adelante todo lo que ha sido la historia de salvación hasta llegar a nuestros días. Bendiciones para todos, gracias. En este momento entonces paso a darles un saludo fraternal, amistoso desde aquí, desde mi cuarto donde vivo, aquí en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Saludo a mi amigo, el fisiculturista Rubén García de México. Gracias, bendiciones. A mi amiga del alma, que no la conozco, pero nos une una amistad muy filial, que es López Mayra. Gracias, hermano, Dios le pague, desde Minneapolis, Minnesota. Vemos también aquí a nuestro amigo evangélico muy conocido por todos, el señor Pedro Gómez. Bendiciones también para él. Nuestro amigo y moderador, apologista católico, Mónico Vázquez. Gracias, hermano. También a nuestro amigo evangélico, Pedro Ríos, también desde Chile. Bendiciones. Aquí está dando un comentario. Veo también a Francisco Vázquez, que lo etiquete. Son las personas que me encargan los libros. Por eso este estudio de Biblia también estaba basado también en el libro, porque parte de ese material es lo que aparece consignado en este tema, que es sobre los demonios. Jorge Manuel Sánchez Álvarez también. Manuel Andrés Rodríguez también. Dice Roque Santa Cruz, siendo piadoso y con signos de santidad, fue atacado por Satanás, igual que el Padre Pío. Eso es verdad, muchos santos místicos tuvieron ataques físicos del demonio. Después, más adelante, hablaremos un poco sobre esto también. Gracias al aporte de Manuel Andrés Rodríguez. A Silver Flores también. Pedro Ríos dice bendiciones. Susi Alanes Treveño también, fiel a todas estas transmisiones. Nuestra hermana Susi, buenas noches, hermanito Guido, mil gracias por compartirnos sus excelentes enseñanzas, que el Espíritu Santo le siga dando sabiduría, amén, gracias.
Fernando Burgos también, Jacobo, Andrés Torres, da también sus opiniones. Pedro Ríos también dice, el diablo levanta imperios en oposición a Dios, claro, a través de toda la historia de la humanidad, el imperio romano, en parte lo que fue el Islam también, el Islam, la medialuna islámica, también arrasó con todo lo que eran los patriarcados de los cristianos, todo el patriarcado de Antioquía, el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Constantinopla, no pudieron entrar a Europa por lo que fue la batalla de Lepanto, pero el Islam en mucha parte ha sido una religión de espada, de fanatismo religioso, como es hoy en día el fundamentalismo islámico de ISIS y todos los demás, los yihadistas y todo eso muchas veces no se ve, pero también, por eso es tan bonito y significativo lo que el viaje ahorita del Papa con ese imán que se encontró en Arabia Saudita, porque no, es decir, no todos podemos decir que no todos los musulmanes, solamente fanatismo han habido en todas las religiones, entonces también hay musulmanes que son hombres y mujeres de Dios, hay cosas muy bonitas también en el Islam, que es el sometimiento a Dios, en su libro el Corán también, son personas muy piadosas también, y muchas veces nos dan ejemplo, cuando ellos hacen sus oraciones al mediodía, donde estén, no les importa, se arrodillan siempre mirando a la Meca. Entonces a veces nosotros los cristianos también nos da vergüenza muchas veces de nuestra fe, y en eso los musulmanes nos llevan la delantera. Sigo saludando a las personas ya para finalizar. Dice Mónico Vázquez algo muy interesante, cuando se refiere a muerte espiritual es alejamiento de Dios, así es, gracias. Dice López Mayra, Jacobo, Andrés Torres, si no estás de acuerdo, vete, haz tus propios videos. Bueno, Andrés Fajardo dice, Jesús dijo las palabras que si yo hablo son espíritus, si las palabras de la luz que ya dijimos en Cristo son espíritu, entonces las palabras que salen de la boca de alguien que está en tinieblas son también espíritu. Entonces la lucha contra las huestes de maldad que habitan en el corazón del hombre que está en las tinieblas de su propia mente y no contra un diablo imaginario cósmico. Bueno, esa es la opinión de Andrés Fajardo. Hay que tener en cuenta, quiero decirle al señor Andrés Fajardo, que el demonio no es la representación del mal, es el artífice del mal. Eso es una teología bíblica y la Iglesia Católica así lo ve, porque hay algunos teólogos que niegan la existencia del demonio, piensan que el demonio es la representación del mal. No, el demonio es el mal en un ser espiritual vivo, real. Eso lo dice la Iglesia Católica, aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes pueden buscar la existencia de los ángeles y los demonios. No es solamente una verdad que está consignada en la Biblia como palabra de Dios, sino que hace parte también de la teología y sobre todo lo que es la doctrina y el magisterio de la Iglesia Católica, al igual que las principales iglesias cristianas. Carlos Antonio dice, Mónico Vázquez, solo muerte física espiritual. Eclesiastés 10:12-7. Alex Darío Guanulema, bendiciones. A nuestro amigo también de Estados Unidos, Juan Méndez, saludo y bendiciones. Bueno, aquí hay otros comentarios de Mónico Vázquez, nuestra hermana Francesca Márquez del Conde, bendiciones. Carlos Antonio, excelente tema. Guido Rojas, gracias por compartir la palabra, bendiciones, tremendo tema, dice Mónico Vázquez. Bueno, Gilberto Ramírez también, Marixa López Calderón, Salvador Hernández también, Carlos Núñez, nuestro amigo evangélico Ramón Moreno, Dani Rodríguez también, Sofía Elizabeth López también, nuestro amigo también evangélico Rubén Darío Medesmens también, Martín T. González, buenas noches. Guido Rojas, se te agradece por las pláticas que compartes, Dios te bendiga. Bueno, gracias también por mirar este video y compartirlo si quieren, lo pueden también compartir en sus muros. Bueno, aquí veo también a Juan Mancilla, a nuestra hermana Lilian Berríos, también estudiante de teología, bendiciones. Nuestra amiga también Pablo Andrea Solorzano desde Palmira, saludos y bendiciones para Guido Rojas y a todos los foristas que están viendo este estudio bíblico. Francisco Rodríguez Coronado, buenas noches hermano, excelente tema del que nadie quiere hablar, bendiciones. Emanuel García, Godínez López también, gracias. Méndez Hernández Morales, María Eugenia Álvarez, hay mucha gente conectada, gracias. Hola,
¿A quién más veo? Bueno, y López Mayra. Bueno, ya para finalizar, hay un comentario de Heriberto Martínez, siempre con su burla, su crítica, ¿ve? Y también hay comentarios de Pedro Gómez, bueno, y de Pedro Ríos. Bueno, ahí están, los dejo. Gracias a todos las personas que ven este video. Ojalá que nos sirva para reflexionar, meditar y siempre, como decíamos, finalizando con 1 Juan 5, 18, 20, tener la confianza y tener siempre a la mano con Jesucristo. Si estamos con Jesucristo, lo decía, el maligno no puede hacernos ningún daño porque Jesucristo y su amor y su poder es muy superior. Porque si el demonio es un ser poderoso, Jesucristo es mucho más, como lo dice Apocalipsis 1:8, Él es el todopoderoso, el que tiene el poder de vencer al demonio. Gracias, bendiciones para todos. Nos vemos el jueves. El jueves voy a tener un compartir bíblico en el canal de Rodrigo Andrés Calvo Bernal, un amigo también apologista. Vamos a tener un compartir sobre el tema de María y la intercesión en las bodas de Caná, explicado versículo a versículo, desde la exégesis bíblica, desde la hermenéutica, desde la misma cultura de lo que era el pueblo de Israel, la posición fundamental de María, su intercesión y el primer milagro que está consignado en la palabra de Dios. Va a ser un tema muy bonito, muy interesante. Ese va a ser en YouTube. Creo que va a ser a las 8:30 en el canal de Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Así lo pueden buscar. Y después, como siempre, gracias a la colaboración de otros de nuestros moderadores, Josué Torres Rivera. Después, él siempre se encarga de algunos de estos videos. Compartirlos también en nuestro canal en YouTube, que se pueden suscribir, donde están todos los debates que he tenido con hermanos evangélicos y algunos de estos estudios, también videoanálisis que llama Videos Apologética Católica, y también en nuestro muro oficial en Facebook que llama Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos. No más por el momento. Gracias a todos y quedamos en el amor de Jesucristo. Bendiciones.